Bienvenidos, ¿vale? Porque en este caso, bueno, este es el plano. He modificado directamente la barrera. Bueno, vale, no pasa nada, porque sé además que el corte está ahí. Entonces lo que puedo hacer, esta barrera que sea la 02, 02 top, ¿vale? Por ejemplo. Ahora puedo duplicarla, me desactivo la top, le quito la 02, que debería ser, por lo menos, 02 top, ¿vale? Entonces me vengo a mi 02 y lo que tengo que hacer es simplemente eliminar esta parte que le hemos añadido, X faces. Y ya volvemos a tener pues nuestra barrera. Bien, la top ahora mismo, aunque sea diferente a la derecha y izquierda, me sirve para intentar hacer esta puertecita, porque aquí tengo una distancia, por lo menos tengo unos márgenes de cómo tendría que ser la original y por dónde tendría que conectarse. ¿Qué sucede? Y supongo que es lo que me va a llevar un poquito más de cabeza, si quiero mantener mucho esta forma. Es el tema de que en realidad necesito otros dos estandartes que me marcan la puerta, el margen de la puerta, ya que la puerta tiene que poder abrirse. Entonces me pongo la vista frontal, vamos a duplicar esto de aquí. La tomo, me la dejo. Vale. Primero, estos tablones los vamos a quitar. X faces. Vale. La parte central, como sería esta, pues X vértices. Vale. Con esto lo que voy a hacer es duplicar uno de estos palos. ¿Vale? Si me deja seleccionarlo. Y me lo voy a traer para la derecha. ¿Vale? Con esto voy a empezar a hacer ya lo que sería la puerta, la decoración de esto. Vale. Aquí lo que me interesa es hacerle un corte. Voy a seleccionar esta parte superior. Voy a hacer un Shift D. Igual que hemos hecho antes, Alt S para que me lo escale. Puedo cerrarlo con una F. También recomiendo, si hacemos cortes a mismos tamaños y todo, ir eliminando los edges que dejamos tapados, porque si no después va a ser bastante complicado, ¿vale? No voy a seleccionar la tapa, darnos cuenta de dónde estaba el detalle o dónde estaba. Ahora lo que puedo hacer es esta caja de aquí, la escalo, ¿vale? Porque vamos a ver que hay un pequeño tamaño. Esta parte central la puedo escalar un poquito más y control V para darle esa forma como de curva. Con vértices, merge vértices by distance. Vale, que tenemos por ahí esto. Luego aquí abajo yo creo que tiene... No me está seleccionando. Bueno, aquí le podríamos poner un bevel para que la pieza cierre, dejándole un margen que quede recto. Vale, algo así. Y lo siguiente que tenemos es una especie de rombo esférico, pirámide. No sé muy bien qué es lo que tenemos aquí, pero vamos a intentar hacerlo. Vale. Aquí podemos hacer una extrusión. Básicamente generamos ese cubo, ¿no?, que tenemos aquí arriba. Y a esta pieza lo que podemos hacer es seleccionarla entera y meterle un bevel, por ejemplo, ¿no? Y nos haría esta especie como de prisma. Voy a hacer un merge by distance. Y supongo que con todo seleccionado le puedo... ahí. Todo seleccionado esta pieza aquí. Podría suavizarlo si lo hace. Si no, seleccionaremos esto de aquí para que nos haga un poco más esa forma. Para el Z. No sé muy bien qué estoy haciendo, así que lo que voy a hacer es eliminarlo. ¿Vale? Asumiré que esto de aquí es como una especie de pirámide. Entonces lo que puedo hacer es Shift D, ¿vale? Separamos esta pieza de aquí. Puedo juntar con la J que me hago un corte desde aquí a aquí, con la J que me hago un corte desde aquí a aquí. Tenemos la parte superior que vendría a ser esta. Lo que vamos a hacer es añadirle un bevel sobre todas las partes laterales para que queden más redonditas.
y con la P lo vamos a separar. Y aquí le voy a añadir un mirror. Este mirror me lo va a hacer un poco donde le tenga puesto el centro, básicamente. Así que lo que le puedo hacer es un Control Shift, no, Control Shift D no nos serviría aquí. Selecciono todo esto, Shift S, Cursor to Selected, salgo aquí, Control Alt C, Control Alt Shift C, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y el origen al 3 de cursor, ¿vale? Entonces ahora el mirror no queremos que nos lo haga en X, sino en Z. Y le vamos a añadir un clipping. Con Alt C, le añado, y aquí me queda seleccionado, pues mira, como lo tenía seleccionado, pues aprovecho. Y le meto un poco ese bevel que estaba haciendo, dejándome ya prácticamente, si no la misma figura, una muy parecida. Lo que pasa es que el bevel que le he metido ha sido como muy ancho, entonces un poquito más estrechito y con alguna iteración más para que quede más suave esa parte central, ¿vale? Algo más así. Esto de aquí lo subimos, escala Shift Z para acabar de encajarlo un poco en la forma que nos interesa, escala Z un pelín más también, y lo puedo colocar como que vaya ahí bien conectado. Ahora lo veo como muy pequeño, entonces lo voy a escalar para que el detalle pues quede un poco mejor. Bien, ya más o menos tendríamos esta pieza. Ahora, si no tiene ningún modificador, Control J y podemos incluirlo. Vista frontal. Y ahora, este detalle aquí nos interesa que esté exactamente igual, tanto derecha como izquierda. Así que lo que puedo hacer es separarlo con la P y le puedo añadir un mirror. El centro viene a ser el piquito este amarillo. Entonces, bueno, depende de dónde lo ponga, pues quedará de una manera o de otra. Que me interesa que la puerta sea un poquito más ancha. Ahora, como ya tengo hechos estos estandartes y más o menos he respetado la pieza como debería ser, lo que puedo hacer es eliminar esta parte de aquí y voy a eliminarme la parte derecha, ya que estoy. ¿Vale? X vértices. Solo me voy a dejar lo que serían las maderas que atraviesan, las cuales voy a hacer que vayan para adentro y se las voy a juntar a esta pieza de aquí. Como estamos trabajando con simetría, es completamente simétrica. Ahora que nos interesa crear esta puertecita. Mesh, plano, Shift C para que nos ponga el centro donde toca, Mesh, un plano, rotar X 90. Ahora escalaremos y lo ajustaremos lo máximo que podamos o a lo que nos interesa que sea la puerta. ¿Vale? La puerta no sobresale, así que la máxima altura de la puertecita será esta. Y esta diferencia, ¿no? Esta distancia que tengo ahora mismo entre derecha e izquierda, la aprovecharé con las bisagras para corregirla. ¿Vale? Entonces, aquí voy a hacer un control R. Este vértice, igual que hemos hecho antes, me lo llevaré para arriba, seguramente más para arriba de lo que necesite para poder hacer, ¿no?, esa curva que quede pues como nosotros queremos. Más o menos, la partecita lo que veo es que tiene que quedar un poquito más corta. Con la L selecciono todo el objeto, lo bajo un poquito más. Bien, ahora aquí habría que decidir dónde cortar, que más o menos todo tenga la misma geometría. Entonces esto lo que voy a hacer es darle la anchura a la puerta. Desde el 7 le puedo añadir un mirror, en este caso en profundidad en in. Y le indico que tenga clipping, porque si hago una extrusión, de esta manera me lo coserá a la otra parte. Con lo que tengo seleccionado, que en este caso son las caras interiores, las puedo eliminar. Ahora aquí lo que decía, ¿no? La madera pues tiene esas separaciones. Buscaremos cortes o le haremos cortes nosotros donde podamos separar la pieza. Con un Alt S podemos escalarlo un poco en la profundidad o si no, desde el Index Origins una escala normal ya nos va a separar esas piezas. Puedo seleccionar este edge de aquí, con la F puedo cerrar esas geometrías y seleccionarlo todo. Lo voy a escalar un poquito más porque sí quiero que haya diferencia, pero también me interesa que quede un poquito ajustado. Con Object Shade Smooth lo suavizamos y le podemos indicar que nos respete esto.
Si vemos que está quedando muy low poly, que tal, que esto, podemos añadirle por aquí algún bevel con alguna geometría más para que nos suavice un poquito más la puerta y quede más sutil. ¿Vale? En este caso, bueno, por ahora lo veo bien, si no siempre se puede añadir posteriormente. Bien, vamos a hacer lo que serían las bisagras. Para hacer las bisagras, ya que es una forma bastante compleja, lo que voy a hacer es sacar un vértice, Shift D, con la P me lo llevo y me hago un objeto que solo tenga este vértice aquí. Ahora lo que me interesa es hacer la forma de la bisagra. Voy a hacer una extrusión porque empieza siendo recta. Luego tiene este pétalo. Podría buscar una imagen de referencia que ponerme detrás, ¿no? Pero por ahora... Vale, esto por aquí. Control R. Nos lo llevamos un poquito para adentro para que nos haga esta forma de romboide hacia afuera. Control R, le puedo pasar esto para acá, ¿vale? Ahora lo que puedo hacer es que este objeto, pues igual que hemos hecho antes, que tenga un mirror. Ya lo tiene, ¿vale? Pero en este caso no queremos que sea en Y, queremos que sea en Z, ¿vale? Que sería la altura. Y nos lo está haciendo ahí abajo, entonces ahora me interesa pues arrastrarlo. Tiene que tener su clipping y aquí puedo acabar de ajustar. Con Control Shift B puedo hacer un bevel a vértices, donde puedo suavizar esta forma. Aquí. Doble, Merge by Distance. Puedes hacer todo esto, intentamos que quede un poquito más suave. Control Shift B. Por aquí. Control Shift B. Doble, by Distance. Por aquí también queremos que quede más curvo. Control Shift B. Aquí voy a intentar dejarle este margen. Con 2 veces la G puedo desplazar vértices. Así que queda un poquito más sutil. Y por aquí yo creo que añadiéndole la geometría un poquito más manual yo, ya debería quedar medianamente decente. Vale. ¿Cómo solvento esto de forma rápida? Bueno, a la F ya me hace un apaño bastante rico. Aquí lo que puedo hacer es una extrusión hacia abajo. Selecciono todo esto que me va a otra cara, selecciono todo y a la F. ¿Qué me queda? Que la parte central está de por aquí. Tiene que ser un poquito más estrecha. Bien. Y ahora todo esto es un engón. ¿Cómo lo arreglo rápido? Control R, Control T para que me lo triangule, Alt J para que me lo destriangule. Y aquí puedo decidir, ¿no?, si me faltan más geometrías o cómo lo arreglo. Entonces voy a probar Alt J. Y aquí desde este menú puedo indicarle cuál es la máxima de ángulo que quiero que me convierta a cuadro. Luego, si veo geometrías que están haciendo cosas raras, como esta de aquí, pues sí que ya aprovecharé y las desplazaré porque apenas se va a notar la diferencia. ¿Por qué no se va a notar la diferencia? Seguramente por la cantidad de detalle que le estamos aportando. Esto por aquí ya es bastante low poly, esto lo podemos poner por aquí, este aquí se puede ir para acá. Merge by distance. Es decir, con el D puedo hacer como este añadido aquí, luego W merge by distance, si no me lo arregla, vale, entonces no me convence. Con la K, si no, escape, con la K. En Z puedo hacer un corte, que esto me conviene un poquito más, selecciono todo, Alt J por si acaso, con la K aquí otro corte en Z. Vale, y este vértice de aquí, pues me lo puedo llevar para allá. W, Merge by Distance, Alt J. Y de esta manera ya me queda la base de la bisagra bastante ajustada a lo que nos interesa. Con Alt C la puedo convertir a Mesh. Ahora me la puedo traer para acá. Y lo siguiente que tengo que hacer es juntarla o fusionarla con lo que tendría que ser la bisagra como tal. ¿Cómo puedo hacer esto de forma dinámica? Pues seguramente un cilindro.
32 seguramente es mucho para el nivel de detalle que le estamos dando, así que con 12 ya me puede venir más que bien. Vengo por aquí con mi cilindrito de este 7 y lo escalo un poquito más. Vale. Aquí tenemos la base de la que va a ser la bisagra. Seguramente el punto en el que va a girar la puerta. Vale. Entonces con esta pieza de aquí lo que podemos hacer es una extrusión y podemos simplemente dar esa sensación como que está unido. No necesitamos tampoco que esté unido de verdad. Lo que sí convendría es que esto quede medianamente centrado por aquí y que tampoco nos pasemos de ancho. Entonces escala en I para que vaya más adherido aquí y luego la bisagra la podemos pasar un poquito más adentro. Bien. ¿Qué es lo que tenemos por aquí después? Vale. Aquí podemos hacer una intrusión con la I latina. Podemos hacer una extrusión escala en Z. Ahora no funciona porque tiene los individual origins. Le damos a median point y le damos a escala en Z. ¿Vale? La extrusión ya ha quedado hecha. Y con un control V le podemos hacer que nos genere esta especie de tapitas. ¿Vale? Hacemos un merge by distance. A todo esto le seteamos un shade smooth en Object Mode, ¿vale? Para que quede suavizado o lo más suavizado que pueda la pieza. Y esta pieza de aquí lo que podemos hacer es Shift E, la duplicamos y nos la llevamos a la posición que nosotros queremos. Que en este caso vemos como falta un poquito más. Vamos a hacer un poquito de trampa. Desplazar esto un poco, si no, selecciono también un poco la base de la bisagra y me lo llevo para atrás. Vale. Una puerta que se abre y en principio no debería tener tampoco mucho más problema con el tema de las piezas por separado. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.